Bueno, muy buenas tardes, queridos amigos de Que No Te La Cuenten. Esta vez no hago una entrevista con una persona, sino con, como ustedes ven, cuatro personas. Y estamos hablando desde Argentina a Alemania. Estamos con el grupo ARPA Day. Muy buenas tardes, ¿cómo les va a ustedes? Buenas tardes, padre. Muy bien, estamos, Bueno, gracias a Dios. gracias por atenderme. Saben que hacía tiempo que en el sitio o en los mails que me envían a diario me preguntaban, padre, hay un grupo de chicos jóvenes que cantan hermosamente y usted los conoce, hablan perfecto español, pero con un acento un poco raro, y se llama Arpa Day. Y yo le decía, miren, yo he escuchado cosas de ellos en YouTube, sí, pero no, la verdad que no, personalmente no los conozco. Y me decían, sí, padre, averigüe, son una secta, son católicos, no son católicos. Bueno, a ver, entonces comenzamos por medio de amistades en común, hasta que di con ellos, muy gentilmente me permitieron tener esta conversación. Y bueno, finalmente podemos hacer. Así que estamos hoy con el grupo ARPA. Y la primera pregunta obligada es, bueno, a ver, ¿quiénes son ustedes? Bueno, en primer lugar se habrán dado cuenta de que somos un coro que cantamos música sacra. Esa es nuestra actividad primordial en el sentido del apostolado, después de la contemplación. Nuestro trasfondo espiritual es una comunidad espiritual llamada Comunidad Agnus Dei. El coro Arpa Dei significa Arpa de Dios. Somos católicos de todo corazón, no queremos tampoco cambiar a la Iglesia Ortodoxa. Gracias a Dios. Em, También conviene decir tal vez que somos hermanos tanto de sangre como en espíritu. O sea, Sí, sí, mismo padre, porque misma madre. en algún caso nos dijeron, padres, ¿serán novios entre sí? ¿Serán como parejas? Bueno, no, la verdad es que sí son bastante parecidos, ¿no? ¿Cuántos hermanos son en total ustedes? Somos 8 y pues 4 somos los que por el momento estamos reunidos en este apostolado de cantar y en esta comunidad. Ok. ¿Y cómo es que saben tan bien la lengua española? Bueno, nosotros tuvimos la dicha y aprovechamos también para mandar un saludo y para agradecer al querido país del Ecuador, donde crecimos desde pequeños, unos más, otros menos, dependiendo de la edad que tuvo cada uno en ese momento, siendo nuestros papás miembros de la comunidad a la cual nosotros ahora pertenecemos, fueron enviados a Ecuador y así pues toda la familia pasó a vivir a Ecuador. Yo he estado averiguando por un poco por internet y Arpa Day, entonces, como ustedes pueden ver, es un coro de música sagrada, pero que pertenece a una comunidad espiritual, ¿no? Un grupo de personas que se reúne con un fin común, ¿no? ¿Puedan comentarnos un poco de esta comunidad espiritual que tienen, cómo surgió, cómo ustedes ingresaron? Bueno, la comunidad Agnus Dei es primordialmente contemplativa, es decir, que se dedica como actividad primordial a la oración en silencio y también a la liturgia. Y nuestra casa madre está aquí en Alemania, donde nos encontramos por el momento, y es un monasterio donde se lleva a cabo la adoración perpetua ya desde hace... 35 años. Qué bueno. ¿Quieres añadir algo? Bueno, después los 7 primeros años de la comunidad fueron meramente contemplativos y después nos vimos llamados también al apostolado en distintas maneras, pero lo que, digamos, produjo ese proceso, el iniciar ese proceso de cambiar de meramente contemplación también al apostolado fue el llamado de San Juan Pablo II, que pidió que se recristianizara a Europa. Entonces, eso lo vimos como un llamado del Señor también a dar lo que sea nuestra parte para ello. Ahora, hoy en día, nuestro apostolado tiene distintas facetas, pero muy pronunciado está el apostolado en cuanto a Arpa Dei, en la música sacra, y en cuanto a espiritualidad. Un importante punto de nuestra comunidad ha sido siempre el realmente vivir la vida de la santificación, la vida del seguimiento a Jesucristo nuestro Señor.
Y por ello nosotros también nos hemos visto llamados a dar a conocer la espiritualidad que es tan rica en nuestra Iglesia Católica, pero que tampoco se la conoce lamentablemente, por lo que muchas personas buscan en la nueva era o buscan alternativas que no son realmente alternativas. Entonces es un apostolado importante que se lleva a cabo dentro de nuestra comunidad. El hermano Elías, que es el fundador de la comunidad y el responsable por nuestro coro, da retiros, o bueno, ahora con la pandemia es más difícil, pero de manera online o bien retiros, o más tarde les vamos a mencionar otros tipos de apostolado que realizamos en cuanto a promover la vida espiritual. Ok, a ver, y para la gente que no los conoce, ¿no? Que ha escuchado, sí, yo vi en YouTube un par de videos lindísimos. Para empezar, me gustaría saber los nombres de todos y las edades, si pueden. Bueno, yo soy Nicolai y tengo 31 años. Yo soy Miriana y tengo 27. Yo soy María Elisée, tengo 33 años. Soy Lucía y tengo 29 años. Muy bien. Y son, van a preguntar a la gente, a ver, ¿son monjes, son monjas, son laicos disfrazados? ¿Cómo es la cosa? Nosotros dos, Lucía y yo, somos consagrados de la comunidad, pero nos han puesto totalmente a disposición de esta misión, entonces pues tenemos todo nuestro tiempo entregado a este apostolado. Y Miriana y mi persona, nosotros pertenecemos a la familia espiritual de la comunidad, se llama la familia de Gemael. Nosotros compartimos igual la vida espiritual, las oraciones, las reglas de vida prácticamente son las mismas, solo que pues no tenemos las mismas promesas que los dos tienen. Claro, o sea, unos están consagrados a Dios completamente como en la vida religiosa, con votos, ¿no? Con promesas, y otras no. O sea, las que están en el medio se pueden casar, y los que están en los costados, en las puntas, no. más de forma sencilla. Bueno, yo por mi parte sí tengo una promesa de castidad también, pero eso sí es un poco individual. Ese es el espacio de la familia de Gemael que realmente permite también diferentes tipos de vida o también de promesas adecuadas de una manera individual. Porque hay varias incluso comunidades que han surgido, sobre todo en las últimas décadas, donde no solamente, esto lo digo para la gente que capaz que no lo sabe, que no solamente está consagrado el religioso, la religiosa, sino que hay familias a veces que comparten una espiritualidad en común con una comunidad religiosa, y entonces están muy cercanos a las prácticas de piedad o incluso la formación doctrinal, y eso puede ser el caso de estos muchachos que pertenecen al coro de Arpa Dei, que está adscrito a una comunidad concretamente religiosa, que es Años Dei. Bueno, ¿y cómo comenzaron con todo esto del coro? Porque la verdad que en el año 2020, con la cuarentena o la cuare eterna, muchos hemos ido a internet a conocer un poco más de nuestra historia de la iglesia, nuestra espiritualidad, y mucha gente los conoció seguramente a partir de internet en este año 2020. ¿Cómo surgió esto de cantar para Dios? Y a su vez, antes que me olvide, ¿por qué se visten de verde? Porque son una de las preguntas más comunes. ¿Son veganos o vegetarianos? No, en realidad no fue una decisión premeditada, sino que la comunidad tuvo un proceso orgánico, digámoslo así, y a partir de un momento determinado pues se tomó la decisión de usar el color verde como unificador de la comunidad, y más bien fue posteriormente que empezamos a descubrir algunos significados muy bonitos del color verde, y sobre todo de Santa Hildegarda de Bingen, que dice en sus visiones que el corazón de Dios Padre es verde, que ciertamente refiriéndose a la vida imperecedera. Y también se dice que ella, una vez estando con sus hermanas, que eran benedictinas, vestidas de negro, les decía: hermanas, nosotros no deberíamos vestirnos de negro, si el negro es color de muerte, deberíamos vestirnos de verde, que significa vida. Y también otro significado del verde dentro de la iconografía ortodoxa es que pues normalmente se visten a los profetas con el color verde, y bueno, además significa esperanza,
Bueno, y lo que nos conviene mucho del verde es que realmente no son muchas las comunidades que lo usan, así que nos sirve mucho como identificativo. Los franciscanos, perdón, en gran parte nosotros normalmente, cuando si no hubiera corona y esta pandemia, siempre estamos en Jerusalén cuando no estamos de misión. Y ahí los franciscanos en el Santo Sepulcro nos molestan, nos han puesto el apodo de los hermanos de Greenpeace, que de hecho no somos Greenpeace, pero... Bueno, voy a confesar algo que hace ya varios años, yo creo que fui a Tierra Santa, visité por el año 2013, 2012, me acuerdo haber visto el hábito verde. Y me pareció a mí, obviamente no eran ustedes, creo que era alguna religiosa, y no entendía bien a qué comunidad pertenecían. Y ahora sí, haciendo memoria, dije, bueno, evidentemente tiene que haber estado alguien o peregrinando o rezando simplemente, o en el Santo Sepulcro, por ahí, seguramente a una hermana de vuestra comunidad. Es muy probable que sea ella, porque o sea, todo el que ha ido a Jerusalén, y al menos que ha ido con un trasfondo cristiano, que ha ido al Santo Sepulcro, conoce a la Hermana Verde, y la Hermana Verde es de nuestra comunidad muy fiel orante en el Santo Sepulcro, todas las mañanas reza por el mundo entero, ahí en el Gólgota, incluso en estos tiempos donde tiene la gracia de a veces ser la única ahí. Saben que, ya que mencionaron a Santa Hildegarda de Bingen, no todo el mundo la conoce. Por las dudas, brevemente, es una de las 4 mujeres que es doctora de la Iglesia. Tenemos a Santa Catalina de Siena, a Santa Teresita de Lisieux, a Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesús, y finalmente el Papa Benedicto XVI proclamó como doctora de la Iglesia a Santa Hildegarda de Bingen, ¿no? La profetisa del Rin, como le decían. Mística, profetisa, enseñante, hasta incluso tiene un pequeño tratado acerca de las propiedades de los minerales y de las plantas, por eso mucha gente de la New Age y cosas así la tienen como una de las patronas medio hippie, o Santa Hildegarda hippie, ¿no? Y una vez, leyendo una muy buena vida de Santa Hildegarda de Bingen, leía que en un momento, creo que fue el emperador Barbarroja, le impuso una pena canónica a todo su monasterio porque ella había albergado dentro del monasterio a un señor feudal que estaba en contra del imperio. Y como los monasterios antiguamente tenían el derecho de poder albergar y tenían cierta jurisdicción propia, ajena a la justicia civil, a la justicia laica, el emperador le impone una pena muy fuerte por medio del obispo al monasterio de Santa Hildegarda. Y esta pena era que no podían cantar los salmos casi durante un año entero. Y esto a Santa Hildegarda, ella lo escribe, fue una de las penas más fuertes que pudieron darle. ¿Por qué? Porque, no sé si ustedes van a coincidir, pero por medio de la música el alma se eleva más rápidamente a Dios. Ustedes están haciendo este apostolado. O sea, ¿por qué eligieron, por ejemplo, evangelizar a través de la música y no solamente a través de las pláticas, los retiros espirituales? ¿Por qué la música? Bueno, en primer lugar creo que hay que contar un poquito el trasfondo de cómo surgió el coro, porque ahí ya se explica en parte la pregunta que usted puso. Entonces, el coro se formó en el año 2011 en el marco de una iniciativa por la paz que llevamos a cabo en el país de Ecuador, donde de hecho crecimos. Y allá la comunidad se vio fuertemente azotada por este problema de la criminalidad. Pero lo que nos dimos cuenta es que obviamente no éramos los únicos que sufríamos bajo ese mal, sino que el pueblo entero sufría eso a diario. Entonces, lo que nos vimos llamados a hacer era comenzar una campaña de oración a nivel nacional, viajar de ciudad en ciudad, de parroquia en parroquia, de pueblo en pueblo, y repartir una pequeña estampita de oración e invitar a las personas a unirse a esta precisa campaña. Y entonces, a mediados del año 2011, el hermano Elías, que estaba llevando a cabo la iniciativa, nos llamó a que nos uniéramos en el canto, y así fuimos descubriendo la fuerza especial que tiene el canto también en la batalla espiritual contra el mal.
justamente Santa Hildegarda de Bingen decía que el diablo es totalmente incapaz de cantar, porque el canto es, una expresión suya es que el canto es el último recuerdo que nos queda del paraíso. Entonces es como que un tierno beso de Dios en nuestro corazón, es como que algo que habla directamente de Dios. Entonces los demonios no lo soportan. Por supuesto me refiero al canto sacro. Entonces sí descubrimos la fuerza especial que tiene este canto contra las fuerzas del mal, que es uno de los aspectos. ¿Tal vez quieres añadir algo? Bueno, también para aclarar un poco, porque usted dijo por qué decidieron tomar este camino para la evangelización. No es algo que nosotros hemos decidido, sino es obviamente algo que muy armónicamente ha ido creciendo, que el Señor ha puesto en nuestro camino, que el Espíritu Santo, es más bien algo que ya está. Nosotros tenemos que pasar por las puertas que se nos van abriendo, y luego recién cuando ya sucedieron las cosas, nosotros vamos comprendiendo el por qué Dios ha guiado de esta manera todo. En nuestro caso es muy obvio ver el hecho de que nosotros 4 hermanos llegáramos al mismo camino espiritual, que los 4 amemos tanto el canto sacro, que el Señor ya nos hizo nacer dentro de una comunidad que, para aclarar solamente, o sea, eso no significa que ya con el hecho de haber nacido ahí teníamos que ser parte de la comunidad, sino Claro. que cada uno, independiente el uno del otro, ha tomado la decisión de entrar en la comunidad. Pero eso muestra muy bien cómo el Señor nos conocía ya desde antes del vientre materno y fue preparando los caminos en su sabiduría. Sí, como todas las cosas de Dios, uno comienza a ver las razones o los caminos de Dios a posteriori. Sí. En el momento, es como pasa con la vida de la cruz, ¿no? Que en el momento uno dice, ¿por qué estoy pasando por esta cruz? ¿Por qué estoy sufriendo? Y después uno mira hacia atrás y dice, bueno, gracias a Dios que me pasó esto, porque si no, otra cosa. Sí, sí, así es. Pero yo creo que o sea, la pregunta que usted hizo, ¿por qué lo escogieron? O pongamos la pregunta, ¿por qué el Señor habrá escogido esa manera de Bien. evangelizar también a través de nuestro canto? Yo creo que es porque la música es una manera tan sutil de llegar al corazón, o sea, de una manera donde muchas veces no encuentra una resistencia como la que puede oponerse a la palabra, ¿sí? O sea, en una conversación con una persona que no es creyente, que sea New Age, que sea, bueno, de todo, si tú comienzas a hablar de Dios, muchas veces hay bloqueos, ¿no? Y la gente se cierra, y por tal y tal cosa, y comienza a discutir, y se pierden en cosas que, pues, nada que ver. Y la música es un instrumento tan dulce, y yo digo, o sea, es un engaño dulce y preciosísimo, no es un engaño, una trampa. Un lazo. Un lazo. Sí, un lazo de amor para atraer a la gente a Dios, muy especial. Lo hemos visto en muchísimas experiencias, sobre todo en Jerusalén, donde hemos tenido la oportunidad de cantar todos los días en el Santo Sepulcro abajo, en la capilla del hallazgo de la cruz, donde simplemente hacíamos nuestra liturgia de las horas, las hacíamos cantadas por las mañanas y por las tardes, y la gente, atraída por el canto, se sentaba, se quedaban ahí a escuchar, y toda clase de personas que luego se han acercado para preguntarnos qué es esto, o sea, que nunca han vivido una experiencia tal, desde musulmanes a judíos, ateos, New Age, Y todo tipo de cristianos. y de todas las razas, de todas las lenguas y naciones. Entonces sí. realmente fue para nosotros un signo impresionante cómo la música conquista, por decirlo así, Dios conquista los corazones a través de la música de una manera muy particular. Claro, y ustedes cantan, pero no solamente cantan bien. O sea, yo siempre... bueno, sí, no, realmente. Siempre uno escucha esta frase famosa de San Agustín, que el que canta ora 2 veces, que es una frase mutilada. San Agustín dice, quien bien canta, quien canta bien, reza 2 veces. Sí, no, es tremendo. Pero ustedes realmente parece que están muy bien preparados para el canto, y después también quería felicitarlos a propósito porque están haciendo bien el bien. Muchas veces nosotros los católicos
creemos que, porque bueno, no es que nosotros tengamos la verdad, sino que la verdad nos tiene a nosotros, nos posee a nosotros. Creemos que simplemente es escupir la verdad, ¿no? No. La verdad tiene que ser presentada buenamente, bellamente, para que también atraiga, ¿no? Sí, Sí. Y ustedes están haciendo eso. ¿Cómo han venido? Como decía Sí, Lucía hace sí. un momento, también Dios nos puso las predisposiciones naturales, por así decir, las bases. Nos dicen que desde el vientre de nuestra madre escuchábamos el canto de las completas, nuestra mamá era la encargada de la liturgia en la comunidad, así que pues crecimos con la música sacra, o sea, como con la leche materna. Claro. Era el pan de cada día, era lo que hacíamos todos los días, entonces sí fue un proceso también por ese lado muy orgánico. Yo lo que he visto es que ustedes inicialmente se vieron muy atraídos a la música más bien ortodoxo rusa o bizantina y poco a poco fueron como entre comillas evolucionando, oyendo hacia el canto propio de la iglesia, menos en Occidente. Sabemos que la iglesia tiene distintos pulmones, dos pulmones, Oriente y Occidente, y a su vez que tiene muchos ritos, muchos ritos. Nosotros conocemos nada más que el rito, digamos, latino. Pero ustedes se han volcado últimamente mucho al canto gregoriano, ¿no? ¿Cómo fue ese descubrimiento? Y a su vez, ¿cómo fue que se les ocurrió ir colocando en el gregoriano, yo lo he escuchado muy bien, en unos bajos, unos pedales, ¿no? Cuando uno canta. ¿Cómo llegaron al gregoriano y cómo llegaron a estos pedales que son bien propios de la época de Santa Hildegarda de Bingen, si no me equivoco? Tal vez puedo responder la primera parte de la pregunta. Al principio de la comunidad nos vimos también por amistad con otras comunidades influenciados por este tipo de canto bizantino o a veces por canto, por ejemplo, de Francia, André Guz o otros compositores que ciertamente también habrán sido a su vez influenciados por el canto, no propiamente bizantino, pero ruso, ucraniano, o de Ucrania. Sí. Y además nosotros como comunidad tuvimos una gracia muy especial de conocer un sacerdote, ahora es el abad de los benedictinos en Tierra Santa. Él es birritual, o sea, celebra el Novus Ordo, pero también celebra la liturgia bizantina. Entonces él nos pidió, nosotros estando en Jerusalén, que cantáramos para él la liturgia. Y alguien que conozca la liturgia bizantina sabe cuánto vive esta liturgia del diálogo cantado entre sacerdotes, si es que hay diácono, y el coro. O sea, de principio a fin toda palabra es cantada. Entonces eso también nos marcó, y sobre todo la presencia en Jerusalén, donde se conoce realmente todas las naciones cristianas y confesiones y la belleza de el tesoro de música sacra que el Espíritu Santo ha suscitado en los diferentes pueblos realmente se puede llegar a conocer allí. Entonces eso fue nuestra primera fase, y tal vez es bueno saber que muchas veces a las personas les pasa así que tienen acceso más fácil al canto así polifónico, bizantino, que al gregoriano, tal vez también por el hecho de tener muchas voces. Se dirige no solamente al espíritu, sino también a la parte natural de la persona. Entonces es más fácil recibir ese regalo que el canto gregoriano, que es sumamente espiritual, pero tiene una belleza muy sublime, yo diría, habla directamente de la eternidad, da un carácter, cuando uno canta mucho tiempo gregoriano, entras como que pierdes la noción del tiempo. Y también muy bella es la palabra que dice al principio del Liber Usualis, uno de los libros que recopilan el canto gregoriano, que dice: estos cantos nuestros padres los han oído de boca de los ángeles. Entonces, para llegar a la segunda parte del gregoriano, antes de que Nicole pueda contestar lo de los subtonos. Nosotros el gregoriano lo conocimos también dentro de la comunidad ya desde hace años, pero más bien en los últimos años. Primeramente, nosotros en esta casa en la que estamos ahora, es nuestra casa Provida, somos vecinos de los benedictinos, es una abadía muy famosa justamente por el canto, Poiron.
Y pues la constancia de todos los días asistir a la Santa Misa allí y escuchar la belleza de su canto, cantan muy bonito realmente, también nos atrajo más y más al canto gregoriano. Y luego nosotros, por nuestra propia parte, sobre todo también porque Nicolai y yo estuvimos durante varios meses, hace 3 años me parece, en Ecuador. Entonces, viéndonos solo entre dos, no podíamos cantar canto polifónico, y decidimos más y más cantar gregoriano. Y entre más se canta el gregoriano, más se lo va amando. Entre más se lo escucha y más se lo canta. Se puede entrar en otro tipo de relación con el canto. Tal vez hay que añadir un pequeño elemento, es que también la fase de la Iglesia desde hace unos 60 años después del concilio es que hubo una fuerte falta de identidad en los católicos. Entonces, casi todas las comunidades nuevas comenzaron a buscar aquello que ya no encontraban en la Iglesia Católica misma. Muchos buscaron en el Oriente, en la polifonía rusa, o en diversas otras tradiciones, y eso se debe fuertemente a la carencia de identidad propia que ocurrió después del concilio fuertemente. Y entonces, obviamente nosotros también crecimos en ese tiempo, en ese ambiente, y con eso de ninguna manera queremos disminuir el valor, la belleza de la liturgia bizantina, de los cantos polifónicos, pero ahorita en los últimos años, pues como hemos explicado, nos hemos sentido muy atraídos por la belleza de nuestra propia tradición, el canto gregoriano. Que también ciertamente tiene que ver con nuestro acercamiento cada vez más fuerte al rito antiguo, a la forma extraordinaria del rito romano, que sobre todo pues, en el último año lo hemos celebrado casi exclusivamente. Entonces así pues se da ese, decimos, como un desposorio espiritual entre el canto gregoriano y las acciones litúrgicas. O sea, están tan profundamente entrelazados que es impensable lo uno sin lo otro. O sea, van juntos, y es tan bello acompañar lo que hace el sacerdote, los actos tan sublimes que traen la presencia de Cristo a este mundo, que la actualizan, y a la vez ir cantando esas mismas palabras que luego el sacerdote pronunciará en sus oraciones. Entonces así también se ha profundizado, pienso, mucho más nuestro amor al gregoriano. Saben que yo hace muchos años yo celebro esta misa. Celebro la misa llamada tradicional o según la forma extraordinaria o misa tridentina, tiene muchos nombres, o gregoriana también. Digo porque hay gente que capaz que está mirando que no sabe bien qué es esto de la misa forma extraordinaria. Lo permitió ya, nunca estuvo prohibida, por cierto, pero la liberalizó, por cierto, el Papa Benedicto XVI en el año 2007 con un documento llamado Motu Proprio Summorum Pontificum. Y entonces, ya bueno, hace muchísimos años, yo ya conocía la misa antes de ingresar al seminario, hace ya más 20 años más o menos, y después dije, bueno, cuando yo me ordené de sacerdote, esa misa la voy a celebrar porque es algo magnífico, es impresionante, es algo sublime. Y ahora tengo la dicha, gracias a Dios, de todos los días estar en un lugar donde puedo celebrarla. Y una de las cosas que uno descubre como sacerdote, y ustedes como músicos también lo van a apreciar mucho más, es que la Iglesia en su riqueza, que no nació en el último concilio, ni en el alto último concilio, ni en el concilio, no. La Iglesia nació del costado abierto de Cristo en el Gólgota. Tiene 2000 años, ¿no? 2020 años. Bueno, y cuando uno celebra la Santa Misa según la forma extraordinaria, la misa tradicional, está todo completamente arreglado. Entonces el sacerdote comienza el Sanctus, ¿no? Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Y el Sanctus comienza a cantarse por medio del coro. La misa cantada. Termina el Sanctus del coro cantado. El sacerdote sigue rezando las oraciones en la misa, el canon de la misa. Y cuando el cura coloca las manos sobre las ofrendas, diciendo Anc Ishitur, y suenan las campanas, ahí terminó el Sanctus. Los tiempos están reglados y está todo pensado. Lo mismo que cuando el sacerdote termina de consagrar el sanguis, la sangre de Cristo, y comienza un motete. Un motete es un pequeño canto polifónico, ¿no?
dura desde el momento en que el cura deja el cáliz sobre el altar hasta cuando el sacerdote termina toda esa parte y dice omnis honor et gloria y suenan las campanas. Es decir, la iglesia no nació ayer y no hace falta estar innovando con algún genio litúrgico que se le ocurra. Es cierto que no hay una fosilización de la liturgia, ¿no? Es cierto, pero el dejar de lado la riqueza de nuestra iglesia es algo inadmisible, es algo que no se puede entender. No se priva a los fieles de un regalo enorme, realmente. Correcto. Y no sé si a ustedes les pasa que a mí, yo lo vengo pensando y rumiando mucho tiempo, que así como dice el adagio latino que lex orandi, lex credendi, o sea, así como se reza, es así como creemos. ¿No les parece que la gente que conoce la misa tradicional no solamente se ve cautivado por el canto, por la liturgia, sino que también comienza a vivir más una experiencia de fe más fuerte? Sí, Sí, definitivamente. sí, y también más arraigados en la auténtica doctrina. O sea, Correcto. decimos que es el rito que todavía mantiene la doctrina intacta. Y eso se lo Correcto. percibe mucho las personas que frecuentan la misa tridentina también se atienen a la enseñanza de la iglesia tal como ha sido durante 2000 años. Y una observación curiosa, no sé si usted también podría confirmar esa, para nosotros fue ver cuántos hombres asisten a este rito. O sea, normalmente, por ejemplo, también aquí en Alemania, o sea, encontrar un hombre en la iglesia, excepto el sacerdote, a veces el sacerdote, no, todavía. Gracias a Dios todavía. Realmente, o sea, hombres no van a la iglesia, es casi aquí en Alemania y en muchos, o sea, Muy pocos. 10 mujeres o tal vez digamos 20 mujeres un hombre, o sea, es algo así. Gracias a Dios, no en todo el mundo, así en África, por ejemplo, hemos visto, van muchos hombres, en México todavía van muchos hombres, pero aquí en Europa es... Pero, usted asiste, por ejemplo, a una liturgia bien celebrada, como en la abadía de Boiron, hombres. Uno va a misas tridentinas, pues por lo menos el 50% son hombres. Entonces, esa curiosa pregunta, entonces... el hombre como tal se siente realmente atraído por una liturgia digna, por una liturgia donde hay seriedad, o sea, Sí, donde la hay... seriedad, yo creo que es fuertemente también la seriedad, la autenticidad. Sí, o sea, No es- seriedad en el sentido que, por ejemplo, muchas veces, lamentablemente en el Nuevo Sordo, pues hay sacerdotes que más bien tienen un poco el carácter de... dan un carácter como tipo show a la misa, ¿no? Como que algo muy... subjetivo y que yo creo que muchos hombres como que no le ven el sentido, o sea... Sí, falta el carácter de culto Ujú. y también todos esos experimentos a quien le interesan y entonces no tiene una atracción hacia el cielo, sino más bien hacia la persona del celebrante, pero eso lo puede hacer afuera, en un grupo de oración. Correcto. Claro que también hay misas del Novus Ordo, o sea, de la forma del el rito ordinario que están bien Sí, dignamente celebradas. Sí, El sin sacerdote duda. procura hacerlo todo conforme a las rúbricas y entonces ya no hay ese subjetivismo. Pero de todas formas sí el aprecio por la Santa Misa Tridentina ha ido creciendo cada vez. Lo más gracioso de todo es que la Sacrosanctum Concilium, o sea, el documento respecto del Concilio Vaticano II, ni siquiera se cumple, porque los grandes profetas del Concilio Vaticano II, los grandes genios de la interpretación del concilio, ni siquiera conocen el Concilio Vaticano II. Entonces, a menos hablo en la parte litúrgica. A ver, nunca se abolió el canto gregoriano. Y si uno quiere cantar el canto gregoriano en una iglesia, es tildado de un nazi fascista enseguida. Es una cosa de loca. Padre, incluso es así que en ningún texto oficial de la Iglesia Católica se ha alabado de una forma tan eminente el canto gregoriano como en
durante el Correcto, concilio. correcto. Y Exacto. después se lo perdió por completo. Ujú. Qué contradicción. Sí. Pero tal vez vale aclarar para los que estén mirando el video y que todavía no conozcan a la Santa Misa Tridentina o el Vetus Sordo, que muchas veces se requiere asistir a por lo menos 3 veces o más, hasta poder encontrar. Por lo general no es amor a primera vista, es similar como con el gregoriano. A veces al principio parece seco o no entiendes o todo es nuevo, todo es desconocido y hay que encontrar poco a poco el valor. Pero entre más lo encuentras, más lo vas apreciando y más ya no vas a querer otra cosa. Yo creo que la misa tridentina es como la droga. Es un camino de ida, ¿no? Pero después no... No quieres como que salir. ya, claro, porque el alma descansa, reposa. Dijo, uy, yo quiero rezar, o sea, no quiero que pongan ruido, batería, pongan a bailar en la misa. Voy a la iglesia a rezar. Si quiero bailar y quiero ruido, bueno, voy a un, no sé, a un boliche, no sé, a una discoteca. Pero no, a la iglesia se va para rezar. Sí. Sí. Es como que cada cosa en su lugar. Claro. Correcto. Sí, sí. Ese también es una diferencia que siempre nos gusta establecer mucho en cuanto a la música. O sea, no decimos, no nos parece mal el pop, qué sé yo, nos parecen mal las baladas, nos parece mal el rock, sino que decimos cada cosa en su sitio. A uno puede gustarle un rock siempre y cuando no sea destructivo, obviamente, pero lo puede escuchar, qué sé yo, alrededor de la fogata en una noche de reunión. Pero en cambio en la Santa Misa debe ser la música apropiada para el culto de Dios. Correcto. Sí, cada cosa en su lugar. Bien. Y los apostolados que ustedes hacen, aparte de la música, quiero que me comenten un poco más, porque yo he visto también el apostolado que, por ejemplo, realizan con la Gruta de Raquel, o con las meditaciones diarias, o con la salmodia cantada. Me gustaría que le hablen a la gente de otras cosas que hacen fuera de los cantos. Sí, bueno, una de los grandes apostolados o intenciones de nuestro corazón, de la comunidad y también de ARPADEI, lógicamente, es el tema Provida, algo que claro, también nosotros venimos de una familia numerosa. Realmente el aprecio del enorme regalo que representan los hijos que Dios regala a la familia y el no dejarlos vivir realmente es lo peor que nos puede suceder. Como la Madre Teresa también nunca habrá paz si es que no dejamos vivir a nuestros hijos. Entonces, aquí en Alemania, como Lucía había dicho, nosotros tenemos una casa Provida que se llama Casa Samaria, donde nosotros también tenemos la posibilidad de acoger mujeres que están en una situación compleja, embarazadas y no saben cómo seguir adelante, pues entonces está la casa abierta para poder ayudarlas, también la consejería por teléfono o vía email, como sea. Y lamentablemente aquí en Alemania es muy difícil sacar a las mujeres y convencerlas que se decidan por la vida, o sea, y una mentalidad, yo diría, realmente muy egoísta, porque las posibilidades económicas las hay. Ayuda del Estado hay, o sea, realmente hay todo, incluso si es por cuestiones de seguridad, todo se puede lograr aquí, pero hay realmente un punto donde hay una dureza de corazón, que simplemente no quiero tener un hijo porque por el momento no. O sea, eso tiene como consecuencia de que está cada vez más difundido lo que se llama el síndrome post-aborto, o sea, realmente los efectos secundarios que tiene un tal acto sobre la mujer, que puede ser sobre la mujer, pero también sobre el hombre, o sea, el papá del niño, por ejemplo, o los hermanos. Realmente es un mal que se extiende mucho en la sociedad. Entonces, tenemos una hermana que es obstetriz, que hace esta labor también de consejería y cada vez más se ve confrontado justamente, no consejería de evitar los abortos, sino que ya ayudar a las mujeres que han abortado. Y entonces en este contexto, ya son también varios años, creo como 20 años atrás, el hermano Elías tuvo este impulso de Dios de abrir una gruta que se llama la Gruta de Raquel, que es un lugar de memorial para los niños que han muerto en un aborto, que está justamente al lado de nuestra cripta de adoración perpetua. Entonces lo que hacemos es como una especie de
entierro espiritual, podríamos decirlo así, donde en un proceso de perdón que la mujer tiene con Dios y luego con su hijo, y en este paso, en este proceso, le da un nombre a su hijo para sacarlo del anonimato. Es una persona que Dios la pensó, tuvo su espacio en la tierra, tenía un plan para este niño y por supuesto un nombre también, para que sea una persona a la que se le pueda llamar. Entonces nosotros hacemos pequeñas lápidas blancas de mármol y entonces cuando nos llega el pedido, ahora mucho es por internet, de mujeres o también digo como de padres que nos cuentan su historia y que nos piden que nosotros realicemos una lápida para así tener un lugar físico donde su hijo es recordado, ¿no? Eso es importante, ¿no? Que, como dicen, hay una palabra en español, por lo menos, que hoy por hoy el progresismo, el comunismo, sobre todo, usa mucho. Yo la detesto, pero la voy a usar. Dicen, hay que visibilizar tal cosa, ¿no? Hay que mostrar, o sea, hay que... Y uno de los modos en que una mujer que ha abortado comienza su sanación espiritual es sabiendo que hubo una realidad distinta de ella, que fue un bebé, y que hay que ponerle nombre. Y hay que saber pedirle perdón, y hay que saber rezar a Dios y a esa criatura también, porque no es negando el pasado que uno comienza a sanarse. Nuestra conversión comienza cuando uno pide perdón por su propio pasado y continúa hacia adelante, pero no niega lo anterior. Yo fui eso, pido perdón y ahora avanzo. Sí. Y es como que se da o sea, se recupera de alguna manera el equilibrio que todo, o sea, todo lo que ha sido trastornado a causa de un aborto. O sea, se genera un caos tan grande por un aborto porque un niño que debía estar en este mundo falta. Y entonces, al darle su sitio también en este mundo, porque obviamente en el cielo lo tendrá, pero también en este mundo donde se supone que debió haber estado, de alguna manera se repara también el daño causado y pues ese niño está presente de alguna manera también aquí. Y realmente es impresionante, o sea, como usted dijo, lo que mencionó de visualizar, ojalá alguien pudiera venir y no solamente a través del video, sino visitar la Gruta de Raquel, o sea, gente, donde está nuestro monasterio, donde está la Gruta de Raquel, es un lugar donde hay muchas visitas, es un lugar muy antiguo, que está encima de una montaña, muy bonito, entonces la gente viene mucho a caminar y a conocer, y cuando entran en este espacio y ven, ahora tenemos cerca de 1000 lápidas ya colgadas con nombres, es como que, oh Dios mío, ¿qué es esto? Es algo que si no lo ves no lo puedes creer. Todos desde Pedro, Juan, Mariana, luego nombres rusos, nombres chinos de África. Claro. Todas son personas que deberían haber nacido y que pues no están entre nosotros. Eso es entonces la Gruta de Raquel. Y después tienen las meditaciones también. Las meditaciones son, Lucía mencionó, hizo una buena introducción para eso al inicio con respecto a la promoción de bueno, no sé si promoción es la palabra correcta, fomentar la vida espiritual. Y en ese sentido las meditaciones tienen justamente esa finalidad, o sea, ayudar a los fieles con una pequeña meditación, normalmente de unos 10 minutos, basada en la lectura o en el Evangelio del día, en la mayoría de los casos, o a veces también tratando algún otro tema que sea valioso para la vida espiritual. Y lo que en cuanto también hace parte del apostolado de Arpa Dei, porque viene acompañado con un canto nuestro al inicio y al final, generalmente relacionado con el tema que se está tratando en la meditación. Entonces, esas meditaciones las pueden encontrar también en nuestra página web, www.arpadei.com, los 365 días del año. Esperamos nunca fallar a esta responsabilidad que tenemos, porque de alguna manera, para los que se han habituado a escucharlas, se les convierte como en un alimento diario. Entonces, si algún día no les llega el desayuno, se quejan. Así siempre tratamos de cumplir con eso. Droga también. Sí.
pero no tiene efectos secundarios malos. No, son buenos. Y bueno, esas meditaciones las escribe el hermano Elías, pero por el hecho de que no habla español, las traduce Miriana y las narra Nicolai. Entonces, por eso siempre escuchan la voz de Nicolai, pero toda esa sabiduría no procede de los 31 años de Nicolai. Y viene introducido siempre por un canto nuestro y también como final también un canto nuestro. Y los salmos. Sí. Por último, un apostolado que queremos mencionar es que aparte de nuestro canal de Arpa Dei, tenemos un canal en YouTube que se llama Arpa Dei Liturgia, en el cual siempre cada domingo publicamos primeras vísperas que se celebran los sábados por la tarde, y laudes, que es la oración matutina de la iglesia. Para los que no conocen, vísperas y laudes es el así llamado oficio divino, que consiste primordialmente en la oración de salmos, un himno, lecturas y así. Y todo esto lo hacemos cantado, una gran parte en español, y poco a poco estamos introduciendo también el latín, siempre trayendo las partituras para que puedan seguir, y los textos traducidos en español también, para que también el corazón se habitúe más y más a escuchar esta música que es prácticamente así como hay lengua madre de la iglesia, es como la música madre de la iglesia católica. Correcto. Sí. Y eso lo encuentran no en el canal de Arpa Dei, sino en un segundo canal que tenemos específicamente para la liturgia de las horas, que es Arpa Dei Liturgia, arpa con H al inicio. Vamos a dejar aquí abajo en este video justamente los links para que puedan acceder. Perfecto. Muy bien. Sí, dígame. Hubo una pregunta que antes no respondimos porque nos quedamos y nos metimos en el tema de la misa tridentina. Nos había preguntado sobre los tonos que hacemos para Sí, canto gregoriano. por favor. Sí, bueno, se los puede definir como notas pedal, algunos le llaman así. Nosotros les hemos puesto el nombre de subtono, que es como que algo muy fácil Informal. de entender lo que se quiere decir bajo eso. Y también porque tiene un estilo un poco diferente a los otros términos. Por ejemplo, los griegos dicen isone, pero es muy diferente a nuestra armonización. O luego hay el faux bourdon, que también es muy diferente. Hay el órgano, que también es diferente. Entonces nosotros nos decidimos por un término propio de subtono, que es muy sencillo el término. Y lo que hacemos es simplemente sostener la melodía principal del canto gregoriano con tonos sencillos de fondo, siempre respetando la escala musical propia del canto gregoriano, sin irnos a sostenidos que no existen en el gregoriano. Entonces lo hacemos a 2 o a 3 voces, los fondos sencillos, y la melodía principal se basa, que es una ayuda fuerte para el solista o para los cantores, para definir la melodía y para sostenerse, para no bajar de tono. Y también Santa Hildegarda conocía esta forma de sostén para él. También le llamaban antes el tenor. Y ella decía que ese bajo continuo lo llamaba, es la voz de Dios, porque Dios sostiene todo, Dios es inmutable, Dios es perenne y sostiene todo. Y también hemos visto que es una ayuda no solo para el que canta, sino también una ayuda para el que oye. O sea, porque justamente esa sobriedad de la que antes hablábamos, que es característica del canto gregoriano, se ve como un poco dulcificada gracias a estos tonos, a esta armonía, que sí, creo que es un elemento que ayuda a cogerlo mejor. Pero a la vez también eso ayuda a no integrar instrumentos. Nosotros nos basamos también en ese sentido un poco en la tradición oriental. Ellos nunca utilizan instrumentos en la liturgia porque dicen que Dios concedió al hombre mismo el instrumento perfecto. Entonces dentro de la liturgia solo quieren emplear la mayor perfección, y esa es la voz humana. Entonces también eso permite no emplear un instrumento, sino ya con la voz humana basta. Qué hermoso. Bueno, me van a matar si los que están viendo el programa no hago esto. Pero les pido por favor si pueden cantar alguna cosa y nos deleitan y nos hacen elevar un poco el alma de esta tierra. Vamos a cantar la oración del corazón o oración de Jesús. Es una práctica muy conocida en la ortodoxia, pero también más y más
se la encuentra en algunas comunidades, sobre todo en nuestra Iglesia Católica. Es como una jaculatoria que se repite para mantener el corazón en oración interior, y la fórmula clásica dice: Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Y vamos a cantarla en eslavo antiguo. Que también utilizamos los subtonos ahí, ¿no? Sí, y bueno, pues los rusos conocen mucho esa forma de notas pedal. Ok. Y bueno, igualmente los bizantinos ya lo conocían desde antaño, aunque algunos dicen que lo copiaron de los latinos, no sé. Creo que no se sabe de dónde, hay diversas teorías. Sí. Adelante, adelante. Precioso. Muchas gracias. Es verdad que el canto bien cantado eleva el alma. Sí. Les hago dos preguntas breves para terminar. La primera es si han tenido testimonios de gente que se haya acercado a la vida de la fe gracias a el canto litúrgico, si tienen ya experiencia de eso. Bueno, sí, algunos comentarios nos llegan en YouTube. Por ejemplo, una joven que le ha dicho a su papá de Inglaterra, que le dijo: padre, si es que esta música se escucha en la Iglesia Católica, yo vuelvo a la Iglesia Católica. Y otro señor que nos escribió, que dijo: gracias a la música de ustedes
yo he podido volver a la fe que tenía en mi infancia. Parece que creció en una familia bastante católica, practicante, y dijo que venía de un colegio católico tradicional y que había todo el tiempo extrañado estas prácticas religiosas de la forma tradicional tan bella hasta que escuchó nuestra música. Y también, o sea, creo que de las experiencias y de los testimonios más bellos también los hemos escuchado en Jerusalén, como antes pues había mencionado Marilise, y donde hemos visto confirmada esa frase de Santa Hildegarda de Bingen, de que realmente la música sacra es la memoria que Dios nos ha dejado del paraíso. Por ejemplo, personas no creyentes se nos han acercado al final de haber terminado nuestra liturgia de las horas y nos han dicho, yo no creo, pero tuve que llorar todo el tiempo. O sea, como que despierta algo en ellos que no pueden explicarlo, pero algo que está ahí presente, un hambre que hay en el alma, una sed de la trascendencia tal vez de Dios, que vuelve a despertar. Y con respecto a ese tema, les pedimos cordialmente su oración, porque desde hace mucho tiempo llevamos en el corazón, hasta ahora el Señor nos ha llamado mucho a ir hacia donde los católicos, a ayudarles a profundizar su fe, a realmente vivirla, poner en práctica, mejorar la liturgia y todo lo que ya hemos mencionado. Pero llevamos mucho también en el corazón el poder llegar a las personas que todavía no creen. Entonces, lo encomendamos a sus oraciones para que tanto las meditaciones, que normalmente son para alguien que ya está en la fe, pero también creo que personas que están en búsqueda pueden encontrar la verdad que tienen profundamente enraizada en su corazón, pero que o bien se han perdido de camino o nunca fueron educados en la fe. Entonces, para que también ese tipo de personas se vean tocadas tanto por las meditaciones, las enseñanzas, como por la música sacra. Interesante también, últimamente incluso nos han contactado varios musulmanes a través del canal, o sea que se han sentido muy atraídos por esta música que les ha encantado y que nos comienzan a hacer preguntas sobre la fe, ¿verdad? Sí. También padre justamente de Argentina, hay alguien que últimamente está acercando, bueno, mejor dicho, ya volvió a la fe católica después de haberse hecho musulmán un tiempo. Y pues de alguna manera creo que son personas que buscan y que buscan algo verdadero, algo espiritual, y entonces como muchas veces lamentablemente no lo encuentran en la Iglesia Católica, se van a las religiones orientales o así, y pues después cuando ven que en la Iglesia también existe, y mejor dicho que existe por excelencia, todas las riquezas de la sabiduría de Dios están contenidas en la Iglesia Católica, pues vuelven a casa, por así decir. Un hermosísimo testimonio fue en un retiro. Al final nosotros cantamos en ese retiro y luego al final se nos acercó un señor con su esposa y nos dijo, quiero comentarles algo. Mi esposa desde hace años me dice que ella la verdad es que no quiere llegar al cielo porque la eternidad a ella le parecería aburridísimo. Se quiere hacer alabar a Dios toda la eternidad, o sea, cuando hacemos otra cosa, ¿no? Esa era la perspectiva que ella tenía del cielo, entonces por eso tampoco no es que tenía así el mayor anhelo de llegar al cielo. Pero dijo, ahora en este retiro, al escuchar estos cantos, ella me dijo por primera vez, quiero llegar al cielo. Si cantan así en el cielo, yo quiero llegar al cielo. Entonces pensamos que realmente, digamos, si haríamos un filtro de las palabras más usadas dentro de los comentarios, yo creo que es el recuerdo del cielo en esta música. Los ángeles, no para recalcar nuestras voces, sino yo pienso es el espíritu que está en esa música te recuerda realmente Tal vez, a la trascendencia, al cielo. Tal vez puedo mencionar algo al respecto, no por nosotros, sino por la música como tal. Cuando estuvimos una vez en México, allá estuvimos un largo tiempo en México en misiones, y nos habían invitado a creo que era una catedral donde iba a celebrar el exorcista de la diócesis. Entonces comenzó su homilía y de pronto se detiene y dice, quiero que escuchen bien lo que les voy a decir ahora. Han llegado benditas almas del purgatorio ahorita aquí a la Santa Misa y han llegado atraídas por el canto, porque dicen que eso es lo que oyen de lejos del cielo, pero donde no pueden llegar aún. Entonces han venido acá y han pedido que
ofrezcamos la Santa Comunión por ellas, que oremos por ellas. Y entonces eso es un hermoso testimonio de la música como tal, porque de verdad llega del cielo. Sí. No es por nosotros, sino es porque Dios la inspiró. Es una música Correcto, antigua. correcto. Sí. Sí. Y Bueno, la también a última- propósito, recordar a los feligreses de orar por los difuntos ahorita en el mes de noviembre. Correcto. Para que lleguen ahí donde resuenan los Sí. cantos para toda la eternidad. Hemos tenido hace poquito las misas. Ustedes saben que los días de fieles difuntos el sacerdote tiene el permiso para poder celebrar 3 misas, ¿no? Y bueno, tuvimos la oportunidad de aprovechar el Requiem, ¿no? El Requiem lindísimo, que es muy conocido quizás por el Requiem, la misa de Requiem de Mozart, ¿no? Que es preciosa, pero nunca como el gregoriano lindísimo que viene ya desde muchísimos siglos en la iglesia. Sí. La última pregunta para terminar, y sobre todo para la audiencia, para que también esté al tanto. Bueno, uno a veces de Alemania escucha o la historia, Lutero, la ruptura de 1517, y últimamente escucha cosas un poco como, espantado, ¿no? Que el sínodo de los obispos de Alemania, que lo que dice el cardenal Casper o Marx. Y muchas veces uno dice, ¿qué está pasando en la iglesia en Alemania? Bueno, primero uno ve gente católica, ¿no? Ustedes son testimonio vivo de que se puede ser perfectamente fiel a la iglesia siendo alemanes y estando en Alemania. Pero ¿qué mensaje le pueden dar a un joven que a veces escucha problemas en la iglesia, que un obispo dice una cosa, que otro obispo dice otra, que a veces las palabras de algunos personajes de la jerarquía eclesiástica confunden? Bueno, ustedes son un testimonio vivo. ¿Qué mensaje les pueden dar a ellos cuando a veces uno escucha que hay problemas en la gente de iglesia? Sabemos que la iglesia es santa por el fundador, ¿no? Pero somos todos pecadores. Bueno, en primer lugar yo creo que hay que decir que debemos volver nuestra mirada a nuestro Señor. Yo creo que esa es la lección que estamos aprendiendo en esta crisis eclesiástica universal, en que realmente ya no podemos apoyarnos en una persona, en este obispo, en este clérigo, en este representante de la jerarquía, sino que debemos poner nuestra confianza, en nuestra esperanza, nuestra fe, nuestros ojos plenamente en Dios. Creo que es esta vez la lección que como católicos debemos volver a enfatizarnos en Dios mismo. Por supuesto, los jerarcas, cuando cumplen con la misión que les ha sido encomendada, son una gran ayuda para la iglesia, también para mantener el orden físico y todo el orden sacramental. Pero al fin y al cabo se trata de Dios. Entonces, y tenemos la Sagrada Escritura, quien pues nos narra las palabras de nuestro Señor mismo, el Antiguo Testamento. Entonces, en la Sagrada Escritura y en el auténtico magisterio de la Iglesia Católica tenemos esas dos fuentes donde se nos dice inequívocamente la verdad. Entonces, si nos basamos sobre estas dos fuentes y tenemos nuestra mirada en Dios, estamos anclados en suelo firme. Y entonces, aun si este jerarca dice una cosa y el otro dice otra cosa, oremos por ellos para que retornen al sendero de la verdad plena de la Iglesia Católica y para que no sigan confundiendo a los fieles. Tienen una responsabilidad muy grande y pues hay que orar por ellos para que retornen a su deber. Y por nuestra parte, mantenernos firmes, aun si nos digan anticuados o lo que sea. El hecho de mantenerse firme a la tradición, a lo que la Iglesia siempre ha enseñado, no es por ser rígido, sino eso es una muestra de la fidelidad hacia Jesucristo. Él mismo es la verdad. La verdad no nos pertenece, como el Padre dijo antes, y no la podemos cambiar. La verdad no varía de una época a otra, sino es una verdad que le ha sido confiada en plenitud a la Iglesia. Entonces, entre más riquezas tenemos, más talentos nos ha encomendado el Señor, siendo parte de su Iglesia y pudiendo tener parte en esa plenitud de la verdad. Entonces, tenemos que compartir esos talentos y permanecer fieles a ellos. Justo, solo recalcando algo que decía Lucía, hace pocos días escuchamos esa lectura tan bella de la segunda carta de San Juan,
que dice, el que permanece en la doctrina de Cristo posee a Dios. O sea, el que resalta mucho la doctrina, a veces se hace esa discrepancia, como si fuera el que se mantiene en la doctrina, pero en realidad no es pastoral o no ama, pero en realidad el que permanece en la doctrina posee a Dios y por tanto posee el amor, porque Dios es amor. Entonces, en esa lógica, quien quiera ser realmente pastoral y quien quiera realmente amar a las almas, pues tiene que permanecer en la doctrina. Y lo que yo diría también como consejo directo para los jóvenes, porque usted eso fue lo que preguntó, esto del espíritu de confusión, que nosotros podamos confrontarnos no solamente dentro de la iglesia, sino que yo diría es casi un espíritu de confusión universal, el que está atacándonos por todo lado. Sí. Entonces yo creo que y hay tantas voces que nos hablan, y tantas cosas, y tantas mentiras, y tantas manipulaciones. Entonces, lo único que podemos hacer, yo creo que es, en primer lugar, realmente entablar una relación personal con Dios, con Jesús, para que luego se pueda cumplir en nosotros como Jesús dijo, mis ovejas conocen mi voz, ¿no? Entonces, esas son las que me siguen. Entonces, tenemos que comenzar a encontrar ese discernimiento interior de poder percibir dónde se dice la verdad y dónde me están mintiendo. Entonces, por eso la relación personal con Jesús y luego, claro, la relación personal con Dios es a través de la Sagrada Escritura, es la de recibir los sacramentos, etc. Pero también a este nivel muy, muy personal, la de conversar con Dios, la de acercarse en todos los diferentes problemas que podamos tener, o confusiones también, directamente preguntar al Espíritu Santo, preguntar a Jesús, Señor, ¿eso lo que están diciendo es tu voluntad? ¿Eso va de acuerdo a lo que como tú lo has visto? O sea, solamente la confrontación personal con Dios creo que es la que nos puede hoy en día salvar de la confusión. Junto con el auténtico magisterio de la Claro. Sagrada Escritura. Y también esa es una de las razones por las cuales también hacemos las meditaciones diarias, para ayudar a los fieles a fortalecer ese sensus fidei, esa percepción de qué es lo que corresponde a nuestra fe y qué es lo que se aparta de ella. Correcto. Bueno, creo que está más que claro para todos los televidentes que me preguntaban si, bueno, este grupo Padre, Arpa Dei, ¿son católicos? Sí, sí. Son bien católicos. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Así que les agradezco muchísimo el tiempo. Voy a colocar aquí abajo de este video los datos para que puedan contactarse con ustedes, incluso para consultar sobre la comunidad, sobre cómo poder ayudarlos también. Saludos de aquí, desde Hispanoamérica, entonces, a Alemania, y esperemos que entonces a partir de este momento mucha gente que no los conocía a través de este canal puedan saber quiénes son y qué hacen la gente del grupo Arpa Dei. Dios les bendiga. Gracias, Padre. Si les gustó el video, no olviden darle me gusta, suscribirse, activar la campanita y comentar. Para nuevos temas pueden dejarlo aquí abajo como sugerencia en los comentarios. Y también pueden seguirnos en nuestro sitio web donde tocamos temas de actualidad, de apologética y de formación. Dios los bendiga, que no te la cuenten.